Fíjese que la economía supera las expectativas en este segundo trimestre y crece 3,1% de acuerdo a los resultados, los datos que se han dado a conocer. El PIB, el Producto Interno Bruto, se acelera y la inversión crece a su mayor ritmo en 3 años. Un tema que por supuesto tiene impacto en la economía nacional, en el bolsillo. Es tanta la maravilla económica. Vamos a hablar con Rodrigo Palma, economista de la Universidad de Barcelona, docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana, director ejecutivo de RPBM Consultores. Le agradecemos mucho a Rodrigo que nos acompaña acá. ¿Cómo estás, Rodrigo? Rodrigo Palma, bienvenido, gracias por acompañarnos acá en el Twitter Café a través de Radio Portales. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Muy gentil. Hola, oiga, Rodrigo. Hola. Oiga, Rodrigo, partamos hablando de RPBM Consultores. Cuéntanos un poco de la especialidad que ustedes tienen. Luego nos metemos en tu mirada de este momento económico que vive el país. Vale, perfecto. Si nosotros tenemos dos áreas de servicios fundamentalmente, prestamos evidentemente proyecciones económicas, hacemos análisis económico y análisis sectoriales, y por otro lado prestamos también servicios financieros, principalmente asesoría, un servicio que se llama gerente de finanzas externo orientado a las pymes del país, aquellas pymes que están creciendo y que se les produce un desorden financiero, luego ayudamos a establecer ese orden financiero, a saber cuánto dinero están ganando, si es que están ganando, y hasta a tomar decisiones informadas fundamentalmente. Claro que sí, y el contacto con ustedes siempre a través de las redes. ¿Hay algún correo? Supongamos que hay alguien que, por supuesto, está escuchando el Twitter Café, siempre nos escucha mucha gente. ¿Quiere consultarles algo, Rodrigo? Sí, ahí nos pueden escribir a contacto@rpbmconsultores.cl. Muy bien, ahí estamos. Sí, Pablo, adelante. Rodrigo, hay un tema que ha estado muy en las noticias. Es el préstamo informal. Oiga, de repente de la noche a la mañana aparecen 1, 2, 3, y no solamente en la región metropolitana, sino a través de todo el país y en las ferias libres. Oiga, ¿eso perjudica el sistema financiero del país? La informalidad, vulgarmente conocido como prestamistas informales. Sí, evidentemente produce un perjuicio, pero el principal perjuicio se lo genera a aquellas personas que tienen que necesariamente acudir a esas fuentes de financiamiento, ¿no? Porque al ser fuentes de financiamiento informal, las tasas a las cuales se prestan esos dineros son altísimas. Entonces, la verdad es que son situaciones bastante complejas y es importante hacerle un seguimiento porque efectivamente, cuando tú estás dentro del sistema financiero, si tú fallas el sistema financiero deja de prestarte dinero, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que necesita esa fuente de ingreso y tiene que acceder a estas fuentes externas que son bastante perjudiciales, porque, insisto, las tasas son muy altas y si tú no pagas, inclusive, no solamente es que te cobren muchas más tasas de interés, sino que van incluso a la agresión física y otro tipo de medidas de presión, ¿no? Sí, siguiendo con el tema de la informalidad, el desempleo informal, porque está provocando un cierto daño. Estábamos preocupados con el tema del sueño, el problema de la salud mental, y empiezan a aparecer una serie de factores, oiga, que las cifras no son muy atingentes y muy normales. No, evidentemente. Ahí tenemos un problema súper importante. De hecho, un poco lo que contaban en la introducción tiene que ver con este crecimiento económico, ¿verdad? Tenemos un crecimiento económico que es aceptable, un 3,1%. No es para hacer una fiesta, pero está bien, está correcto. Pero claro, el principal problema económico que tenemos hoy día es que este aumento en el crecimiento económico no lo estamos viendo reflejado en el empleo. Tenemos un 8,9% de desempleo, casi un 10% de desempleo femenino, un aumento en el desempleo en los jóvenes y efectivamente, tal como tú señalas, además hay un aumento en el empleo informal. Y eso evidentemente produce un problema, ¿no? Porque si tú estás trabajando y tienes una fuente de ingresos que es informal, primero que todo no tienes acceso a salud, no tienes acceso a previsión. Hay una serie de elementos que tú estás dejando de lado, ¿no? Entonces, la verdad es que es una situación bastante preocupante y en la cual el próximo gobierno debiese poner énfasis precisamente y un poco la discusión que hay hoy día en términos políticos, ¿no? Que el tema principal, evidentemente, es la seguridad, pero un segundo paso tiene que ver con el crecimiento económico. El país necesita un mayor crecimiento económico y evidentemente necesitamos que ese crecimiento económico se vea reflejado en
tasas importantes en el empleo, porque yo creo que lo más preocupante hoy día son los niveles de empleo que están muy, muy altos. Rodrigo, para explicarle a nuestro público cómo se entiende este hecho de que estamos en un momento, yo leía ciertas ideas hace algunos minutos cuando te presentábamos, estamos en un momento donde la economía supera las expectativas, se crece un 3,1%, tú muy bien lo subrayas, no es para abrir botellas de champaña, por supuesto, pero hay una situación de crecimiento en este segundo trimestre. También el PIB, Producto Interno Bruto, se acelera, leía y decía yo, y la inversión crece a su mayor ritmo en 3 años. ¿Cómo se entiende entonces si estamos con una mirada positiva, no para, por supuesto, cantar victoria, pero sí para tener tranquilidad? ¿Cómo se explica este momento dramático que vive la crisis de empleo en nuestro país, Rodrigo? Yo creo que hay varios elementos, ¿no? Bueno, primero que todo, tal como ya conversábamos, ya un poco apuntábamos, tiene que ver con crecer un 3,1%, claro, es importante, es mucho mejor que crecer al 1%, pero para un país que tiene los niveles de desarrollo que tiene Chile, un 3% es una cifra de crecimiento mediocre. Entonces, pero también es importante destacar en esto que este 3% no es culpa de este gobierno solamente, es culpa de varios gobiernos anteriores. Necesitamos hoy día una reforma estructural, necesitamos una estrategia país, ¿vale? Para poder llegar a tasas de crecimiento superior. Chile debe estar creciendo tasas por lo menos de un 5 o 6%. Recordemos que en los años 2000 hablábamos que el año 2025 seguramente estaríamos acercándonos a ser un país desarrollado. Y hoy día, además, no solo no nos hemos estado acercando, sino que nos hemos ido alejando. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de mantener esas tasas de crecimiento. Entonces, eso es súper importante. En segundo lugar, lo que te referías tú de la tasa de desempleo, hay varios elementos de por medio. ¿Qué elementos hay de por medio? Primero que todo, hoy día la inteligencia artificial, la automatización de muchos procesos, están haciendo que muchos trabajos sean reemplazados por máquinas. Y eso es cierto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A esas personas que están con su trabajo tenemos que capacitarlas, porque hay trabajos que hoy día efectivamente se pueden automatizar, que antes uno tenía que hacerlo a mano, hoy día lo hace una máquina. Entonces, eso significa que las personas no tienen derecho a trabajar o no van a tener ninguna posibilidad de trabajar, no, sino que tenemos que reconvertirlas, tenemos que capacitarlas para ello. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, efectivamente, debemos recordar que los últimos 4 o 5 años hemos tenido un ingreso al país, un proceso migratorio importante, que se acerca casi al 10% de la población nacional. Entonces tenemos mucha más gente que está en edad de trabajar, por lo tanto eso hace que evidentemente hay un mayor desempleo. Eso es, porque ¿cierto? Es como de un momento para el otro nos llegan aproximadamente 2 millones de personas que la mayoría de ellos van a trabajar y el país no ha tenido la capacidad, lo cual es imposible, no se ha producido en ningún país del mundo, generar una tasa de empleo tan alta para que no se note. Entonces, efectivamente, tenemos ese efecto importante, lo tenemos, ¿cierto? Este efecto doble. 1, poco crecimiento económico. 2, la automatización de las tareas. Y 3, evidentemente, el proceso migratorio sí afecta, en este caso, al empleo. Ok, en torno al tema de las tecnologías, capacitación, un robusto plan de capacitación, de tal vez de creación de empleo en esa área. Según tú, Rodrigo, ¿qué hay que hacer con los extranjeros? Es que mira, acá hay varios elementos. Finalmente, el hecho que hayan extranjeros en Chile no necesariamente es una mala medida. De hecho, desarrollamos una investigación en la universidad donde podíamos demostrar que efectivamente el ingreso de extranjeros, para explicarlo, Chile terminó un proceso que se llama bono demográfico, que quiere decir que la cantidad de la población en edad de trabajar crece más rápido de lo que crece la gente inactiva. Hoy día, como nos estamos poniendo un país más viejo, ¿verdad? Revertimos ese bono demográfico y ya tenemos más gente, crece más rápido la cantidad de gente inactiva que los que están en edad de trabajar. Y son los que están en edad de trabajar los que producen finalmente, ¿no? Los que hacen que crezca el país. Entonces, fíjate que, por un lado, este ingreso de migrantes es una buena noticia, porque nos hace revertir esta situación, porque ingresa gente joven finalmente. La mayoría de la gente ingresa gente en edad de trabajar. Ahora, el tema está en que
La cantidad de gente que nos ingresó en tan poco tiempo, eso es principalmente lo que afecta. En primer lugar. Segundo lugar, tenemos que pensar que recién, tal como tú mencionabas, tenemos un aumento en la inversión y en la formación de capital bruto mayor en los últimos 3 años. Y finalmente hay un elemento que en economía nosotros decimos, ¿cuáles son los factores productivos? ¿Qué es lo que necesitamos para producir siempre? Capital y mano de obra. ¿Qué es lo que tuvimos? Mucha mano de obra y nos faltó capital. Entonces, para que toda esta capital, toda esta gente que nos ingresó, insisto, en muy poco tiempo, podamos aprovecharlo de manera correcta, tenemos que necesariamente agregarle capital, que haya una mayor inversión, que haya mayor formación de capital bruto, y con eso, además de la capacitación de las personas, vamos a poder utilizar o vamos a poder aprovechar de mejor manera estas personas que ingresaron al país y además mejorando los trabajos para ellos y mejorando los trabajos para los nacionales también. Rodrigo Palma nos acompaña en el Twitter Café Radio Portales de Valparaíso, economista de la Universidad de Barcelona, docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana, director ejecutivo. Nos contaba al comienzo, Rodrigo, de RPBM Consultores. Sí, Pablo, adelante. Rodrigo, acá hay un tema que poco se ha comentado, que está bien, recibimos 2 millones de inmigrantes de toda América, incluyendo mexicanos, argentinos y venezolanos, colombianos, pero no le hicimos un censo cuando ingresaran al país para ver sus competencias laborales, porque en el fondo si le hubiéramos visto ese tema, como sucedió en Bélgica, en el puerto de Amberes, cuando llegaba toda la masa de África, les vieron las competencias, para qué servían, dónde los puedo destinar, y ahí podríamos haber a lo mejor solucionado un problema de tal como dices tú, se nos envejeció la población y se nos armó un gran cupo de mano de obra que no teníamos cómo recurrir y saber qué es lo que hacía el extranjero que estaba llegando al país. Muchos salieron a la calle a limpiar calle y cuando llegó la temporalidad fueron temporeros. Pero ¿cómo puede ver? Yo tengo conocimiento de que hay ingenieros haciendo temporeros porque no fuimos capaces de decirle a este ingeniero petroquímico para este sector, este ingeniero agrícola para este otro sector. Ese fue nuestro gran error de recepción, yo creo, según yo, de recepción de los extranjeros. Sí, oye, Rodrigo, de inmediato comenta lo que plantea Pablo. César Pérez, un amigo auditor, nos escribe desde el Cerro Barón, dice, yo creo que tenemos que tratar de, por todos los medios, ser un país industrializado, tener industrias. Ahí tenemos el valor agregado a la materia prima. Si tuviéramos industria, la gente tendría trabajo. Sí, pero también es de otro tremendo desafío, Rodrigo. Sí, definitivamente. Voy a contestar primero lo que mencionó Pablo. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que menciona, ¿no? Cuando dice, finalmente tienes que pensar que este proceso migratorio no fue un proceso planificado, fue de un momento para el otro. Y de hecho tenemos que pensar que muchas de las personas que han ingresado ni siquiera son regulares. Entonces, si hubiese sido un proceso planificado o mucho más controlado, efectivamente se podría desarrollar de mejor manera. Y yo estoy 100% de acuerdo. A mí me ha tocado personalmente tomar un Uber y en el Uber la persona que iba manejando era un médico venezolano. Después me tocó otro Uber, era un ingeniero que era gerente de petróleo en Venezuela, de una pequeña empresa, y estaba manejando Uber. Efectivamente estamos subutilizando sus capacidades, ¿no? Entonces, claro, pero ellos ingresaron y efectivamente nosotros no los censamos, no los cuestionamos, pero porque no hubo una planificación de este proceso. No es que Chile haya dicho, bueno, necesitamos capital humano, entonces vamos a dejar que ingrese tal y tal persona. Y yo creo que por ahí hay un problema. Ahora, vuelvo a la pregunta que hacía el auditor, ¿no? Efectivamente, dice, necesitamos ser un país industrializado. 100% de acuerdo. Pero ¿qué es lo que necesitamos para ser un país industrializado? Necesitamos varias cosas con antelación. Primero que todo, una estrategia nacional, que era lo que mencionaba anteriormente. Necesitamos una estrategia. Necesitamos decir, ¿sabes qué? Nosotros tenemos tales y tales fortalezas, tales y tales debilidades. Vamos a avanzar hacia allá. Esto no es nuevo, esto lo hizo Suecia en los años 50, lo hizo Noruega en los años 50, lo hizo Corea del Sur, por dar 3 ejemplos de países que hoy día son ejemplos de desarrollo, ¿no? El de Corea del Sur es espectacular porque ellos no tienen ningún recurso natural importante. Dijeron, vale, ¿cómo nos desarrollamos con las personas? Y empezaron a educar, y hoy día la mayoría de los artefactos electrónicos que compramos la tecnología proviene de Corea del Sur. Suecia lo mismo, Suecia se desarrolla fundamentalmente en función de su madera y su oveja, Noruega en función de ciertos pozos petroleros, pero hay una estrategia atrás.
En este caso, Chile lo que necesitaría es una estrategia, es decir, nos vamos a desarrollar en tales y tales polos. Algún intento ha habido en Chile, ¿no? En Chile se definieron en los años 2010 aproximadamente 8 clústeres de desarrollo, donde estaba la industria del salmón, donde estaba el turismo, pero quedó como una linda declaración ahí definido y no se ha hecho mucho por eso, ¿no? Entonces, porque esto es bien interesante, porque una vez definida esa estrategia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y se nos van a ir contando las cosas que ya hablamos. Vamos a necesitar capital. Entonces, le aportamos capital, pero ya sabemos qué capital, ya sabemos dónde vamos, ¿no? Capital para tener máquinas, no sé. Y ahora, a estas personas que estamos acá, vamos a tomar a aquellos que están capacitados y los vamos a utilizar correctamente, no subutilizar. Y además de eso, aquellas personas que no tienen la capacitación, las vamos a capacitar para ser cada vez más productivos y vamos a ser capaces de desarrollar una industria, que es lo que hemos hablado 1000 veces. Nosotros vendimos salitre en su momento. No nos dejó mucho el salitre. Vendimos cobre. El cobre algo nos ha dejado, bastante nos ha dejado por intermedio del royalty, ¿verdad? Y nos estamos perdiendo hoy día el ciclo se me fue el de la batería. El litio, ¿no? El litio. Nos estamos perdiendo ese ciclo donde efectivamente, ¿qué es lo que hacemos? Extraemos un recurso natural y lo vendemos, cuando efectivamente podríamos agregar un mayor valor. Pero acá lo que falta para eso es una estrategia. Y aquí donde viene un problema que es transversal a todo. ¿Quiénes tienen que definir esa estrategia? Los políticos. ¿Estamos con políticos hoy día a la altura para definir una estrategia de país de 20, 25 años? Yo lo veo complicado. Yo veo hablar a los políticos, a veces ya no me gustan mucho los programas, pero digo, con estos señores no vamos a llegar a una parte porque en realidad muchos no saben hablar, muchos no tienen conocimiento, lo único que se dedican es a pelear con el otro y a tirarle piedra al del frente, sea aunque esté dando una buena idea, lo que tenemos que hacer es destruirlo. Y no nos hemos puesto de acuerdo en pensar un proyecto país a 15, 20, 25 años. Si fuésemos capaces de hacer eso, estaríamos contando otra historia. Así es, de todos modos, Rodrigo, es la otra historia que algún día todos queremos escuchar y ver materializada. Tema de elecciones, estos temas deberán ser los centrales, los fundamentales. Precisamente no lo son en la agenda política electoral. Rodrigo Palma, economista de la Universidad de Barcelona, docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM, director ejecutivo de RPBM Consultores. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy interesante las ideas que tú has planteado. Sin duda que hacen mucho eco en el público que nos está escuchando a esta hora en el Twitter Café a través de Radio Portales. Rodrigo, un abrazo gigante. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao. Hasta pronto, Rodrigo Palma, acá en el Twitter Café a través de Radio Portales. Muy interesante el contenido, la conversación que nos lleva a la reflexión. El objetivo siempre del Twitter Café a través de Radio Portales de Valparaíso.